otra mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad. Yo tengo aquí una presentación. Voy a hablar primero de la carta de Erasto. Y también voy a hablar de Pablo Apóstol, que hemos tratado de empezar en varias ocasiones y no he podido. Pero tengo bastante información ya digerida para ustedes. Este es Fran Montañez de la página Hablamos de Espiritismo por Ustream. Quiero hablar de tres personajes muy importantes en lo que se llama contribuyentes de lo que es los libros codificados. Esta educación que voy a dar, tengo las 6:41, tiene el propósito de que muchos de nuestros amigos que están viendo esta programación, ustedes se puedan defender de aquellos que hablan mal del espiritismo y que hablan mal de la codificación. Esta información que estamos dando nadie la predica. Se dedican más tiempo a otras cosas que no tienen que ver nada con lo que deberíamos ser, dignificar nuestra filosofía. Y nuestra filosofía se basa en los 5 libros codificados, que eso lo hablamos cada rato, ¿verdad? Entonces, tenemos que, por un lado, existe la Biblia de los cristianos. Pero si le añade a eso que los musulmanes también tienen su libro sagrado, el Corán. Y por el otro lado tienes a los judíos que tienen el Tanakh y tienen también lo que se llama el Torah. Los hindúes también tienen su libro sagrado, pero todos tienen en cierta manera un origen que viene, y lo podemos resumir de lo que aparece en la Biblia, de los cristianos. Allá aquellos que se peleen esas cosas, si sí o no existe eso, o si hay alguna afinidad entre una cosa y la otra. Sí, todos ellos piensan que existe el diablo, que existe la maldad, el juicio final. Reconocen a Jesús, reconocen a Pablo, a Juan Evangelista. Y cuando hablamos de Juan Evangelista, hablamos del que escribió el Apocalipsis, el que escribió Almagedón, todas esas cosas que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis, y el que escribió sus cartas relacionadas al amor que él sentía por el mismo Jesús. Dicen que los escritos de la Biblia, que Juan era el discípulo amado de Jesús.
Juan era tan y tan amoroso que se le acercaba y dormía en el pecho de Jesús. Esa era la percepción que había de que era una persona bondadosa y de mucho amor. Entonces él escribió el libro que se llama el libro de Apocalipsis y viene como surge como consecuencia de un sueño que él tuvo en la isla de Patmos. Fue tan impresionante para él que lo puso por escrito y se establece en la Biblia como el juicio final, Apocalipsis, los acontecimientos futuros, la segunda venida de Jesús, todo ese tipo de cosas que no tiene que ver nada con el mundo espiritual. Fue un mal sueño, fue una pesadilla. Porque las cosas que se dicen allí no tienen que ver nada con lo que el mundo espiritual enseña. Ahora, a la misma vez que estaba Juan, estaba también uno de los contribuyentes de los libros codificados, se llama Erasto. Erasto en todo momento se refiere, cuando él hace sus presentaciones en los libros codificados el día de hoy, cuando se refiere al Espíritu de verdad, con el concurso del Espíritu de verdad, con la anuencia del Espíritu de verdad. Vamos a hablar primero por partes. Primero vamos a hablar de Erasto, después vamos a hablar de Pablo el apóstol y después vamos a hablar de Juan el evangelista. ¿Qué es mi propósito? Mirar, ya sabemos, todos los que han leído la Biblia saben cuáles fueron las contribuciones de Pablo y las contribuciones de Juan el evangelista en la Biblia. Cómo ellos miraban la Biblia y cómo es el pensamiento de los religiosos y los cristianos el día de hoy. Cristianos católicos y los que son protestantes en términos de lo que dice la Biblia, de lo que iba a ocurrir y de lo que ellos dijeron. Pero yo quiero hacer una comparación y leerle algunos extractos de lo que ellos escribieron para los libros codificados. 150 años después, perdón, 1800 años después de que habían contribuido para lo que es la Biblia de aquel tiempo. Vamos a hablar de Erasto. ¿Quién era Erasto? Señor Herculano Pires nos da una historia muy linda, muy bella, muy profunda de la participación de Erasto. ¿Quién era Erasto? ¿Qué relación tenía con Pablo, el apóstol? El que conocemos, el que se cayó del caballo. Voy leyendo aquí algunas cosas. Erasto, uno de los espíritus más importantes de la codificación, defendió a capa y espada la codificación, los libros codificados. El día de los tiempos que estaba Kardec publicando el libro de los espíritus, el libro de los mediums, el libro de evangelización del espiritismo, Erasto tuvo una gran participación. Escribió una carta que se llama la Carta de Erasto para denunciar a espíritus mistificadores. Mistificadores son mentirosos, embusteros, o embusteros que tratarían de atacar a los libros codificados, a la codificación, a la tercera revelación, claramente demostrados, desenmascarados por el mismo Erasto, por el Espíritu de verdad y por Allan Kardec. Erasto, uno de los más importantes contribuyentes en la revelación del espiritismo, pues junto al Espíritu de verdad se encargaron con otros espíritus presididos por el Espíritu de verdad para dar lo que es la codificación, los libros codificados, lo que es el espiritismo. Erasto, sintiéndose muy preocupado por lo que Jean-Baptiste Rostain, Juan Bautista Rostain, un muy reconocido abogado de Burdeos, en Francia, que cuando vio que Kardec estaba teniendo un éxito rotundo con la difusión de lo que es el libro de los espíritus, antes de que se publicara el libro de los mediums, vino con una idea apócrifa. Apócrifa es falso. Y quiso decirle a Kardec que él había tenido unas comunicaciones mediúnicas con Moisés, con los 12 apóstoles y con Jesús. Y el resultado del trabajo que él estaba recibiendo mediúnico, que no era en él, era en una medium que él tenía, una sola medium, un solo comentario, una sola opinión, que era la revelación de la revelación, de que iba a venir, de que se estaba dando en el momento que se estaba dando la revelación, otra revelación más, a él.
sea, eso se da claramente que era un envidioso y era un embustero. Porque eso no tiene justificación, porque el mismo Erasto le dijo, eso no es correcto, eso es apócrifo. Se lo dijo Erasto, el espíritu. Esa carta era un presagio a que, o sea que Erasto nos avisó de la falange de espíritus mistificadores que surgirían luego de Jean-Baptiste Rostaing. Él no solamente los apercibió de Jean-Baptiste Rostaing, que estaba allí presente con la medium y escribiendo los cuatro evangelios que él decía, avalados por Moisés y por los 12 apóstoles y por Jesús, y el espíritu le dijeron, eso no es cierto. Lo desmintieron. Le dijeron, usted es un embustero. Esa información no es correcta, la que usted está diciendo. Y él se sintió ofendido. Como muchos tú le dices una verdad del día de hoy y se sienten ofendidos, ¿no? ¿Ofendido? ¿Por qué te sientes ofendido? Si tu comportamiento es de un idólatra, estás idolatrando personas. El comportamiento que tú estás haciendo no es de un espiritista. ¿Por qué te tienes que sentir ofendido? Entonces, él se había preocupado, Erasto, de que venían espíritus mistificadores en el futuro. Y hoy día, ¿qué estamos teniendo? Espíritus que dicen que son realmente, ¿cómo se llama? Superiores y se contradicen. Hablando de la caída del espíritu, hablando de que el alma, ¿cómo se llama eso? El espíritu retrocede. No, primero que el espíritu retrocede, pero las almas gemelas. Gemelas, ok. Pero es que lo dijo Emanuel, y Emanuel no se puede equivocar. Claro que se equivoca. En todo lo que escribió, el libro Consolador y el libro en los Caminos de la Luz, me parece que se llama, y otro libro que escribió, se equivocó. No estaba acorde con la codificación, porque ese no era su propósito. Era traer al cristianismo, a la religión, y la religión al espiritismo. Pero eso ya ustedes lo están mirando, que yo lo estoy diciendo con tanta frecuencia, para que ustedes se den cuenta y lo busquen ustedes mismos. Y ya llegará un momento, ustedes van a ver que Fran no está hablando mal de nadie, está diciendo que le está defendiendo la codificación, y que estos espíritus están diciendo cosas que no son. Entonces, esta carta de Erasto era un presagio, ¿verdad? Dice, a continuación, el señor Herculano Pires, es hermoso esto que van a ver, esto es caviar hoy, publicó el texto de esta carta y la podemos ver desde una perspectiva en el tiempo y que claramente desenmascara a Jean-Baptiste Rostaing, un enemigo tenaz en contra del espiritismo, de Allan Kardec y del espíritu de verdad. Ok. Y que esto constituyó de parte del señor Rostaing un insulto a Dios, porque los libros codificados hoy sabemos que es palabra de Dios. Cuando tú vienes a cambiar las cosas y decir que Dios te dijo, que tuviste una revelación de la revelación, que el cuerpo de Jesús era fluídico todo el tiempo, que ahí el retrogrado del espíritu, que el espíritu cae, que no todo el mundo reencarna. Esos son los puntos que él estableció. Y allí se le desautorizó, dijo, no, eso no es correcto. Y utilizó como base larvas espirituales para decir que el espíritu desencarnado, o sea, el espíritu retrograda, o sea, cae y se convierte en larvas espirituales para chuparle las energías a las personas. Eso es lo que presentó Jean-Baptiste Rostaing. Y eso tuvo eco en quién, en lo que se llama André Luis, que predicó eso. Y la caída del espíritu es lo que predica Emanuel y lo que predicó Chico Xavier. Esas son cosas que están en contra del espiritismo, pero nadie lo quiere aceptar, ¿no? Porque ellos son los insignes, ellos no se cometen errores. Sí cometieron errores. Los espiritistas verdaderos debemos tener presente que Jean-Baptiste Rostaing fue un enemigo declarado del espiritismo. Les toca a cada cual verificar esta información y no permitir que estas falsas enseñanzas puedan afectar tu conocimiento a los libros codificados que ya tú has adquirido. Sin duda, Erasto nos advirtió de Jean-Baptiste Rostaing y además lo puso por escrito. Y esta referencia de la carta de Erasto no es mencionada por los espiritualistas de Brasil. Nadie habla sobre eso. Ahora, pero lo sacan y hacen caravana de que una conferencia de Rostaing, porque Rostaing es parte del espiritismo. Porque Rostaing en el año 1912 tuvo
tuvo una reunión con Kardec, y Kardec le dijo que él era el que iba a llevar las riendas del espiritismo. ¿Y cómo es posible que Kardec soltara eso? El que se inventó esa historia no leyó los libros codificados. Porque Kardec dejó dicho en el libro de Génesis, en su introducción, de que no se podía cambiar nada si no se convocaban a los espíritus que escribieron la codificación. Entonces, ¿cómo tú puedes venir a decir que Kardec dijo, y él mismo se contradice con lo que él había dicho en el libro de Génesis, que es un libro codificado? Fueron mentiras. En 1912 no existió esa reunión. Fue inventada para acomodarla y decir que ellos tenían el aval de presentar a Rostaín nuevamente. El señor Becerra de Beneses trajo a Rostaín nuevamente al espiritismo. Una persona que le hizo tanto daño al espiritismo. Bueno, pero viene el señor, el Curano Pires, y hace una publicación en 2006. Y voy a leerla porque es bien interesante la participación de Erasto en esta carta. Y Erasto junto a Pablo de Tarso en la Biblia. Y dice, este fue el tema de la conferencia que hablamos en el Centro Espiritual Amor y Caridad de Cabo Frío, RJ, en la noche del 28 de julio de 2006, dice el señor Herculano Pires. Inicialmente se muestra que hubo en el siglo. Yo era de los, estos van a tener que tener un poquito de paciencia porque yo hice una traducción con el traductor de la computadora y hay algunos términos que a mí no me cuadran, no me gustan, pero tiene la esencia. Yo era de los dos cristianos hombres con el mismo nombre, Erasto. Ahí aparece Erasto. Uno de ellos era un hombre joven, natural de Éfeso, pobre, sencillo y humilde, de humilde familia, que se convirtió al cristianismo al escuchar la predicación de Pablo. Erasto se convirtió con Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, en la plaza pública. Es a él, wow, que Lucas se refiere en el libro de Hechos, el capítulo 19, versículo 22. Así que me envió a Macedonia a dos de los que le ayudaban. Pablo envió a Erasto a Macedonia con una encomienda. Entonces Timoteo y Erasto sirvieron al mismo Pablo en Asia. El otro era un ciudadano de la clase media, natural de Corinto, donde por pertenecer a una familia importante de gran influencia económica y política, ocupó cargos en la administración pública local. Abogado y fue tesorero de la ciudad. O sea, Erasto fue abogado y tesorero de la ciudad. Una vez, cuando fui a la sinagoga, lugar de reunión de rabinos, dice Erasto, y abogados, tuvo la oportunidad de asistir a la predicación de Pablo, diciendo que Jesús era el Mesías prometido por los profetas y era su espíritu que vio y que habló cuando estaba en el camino de Damasco. Allí estaba Pablo predicando de que Jesús era el Mesías prometido. Y allí estaba Erasto oyendo esa prédica de Pablo. ¿Y qué pasa? Por supuesto, los judíos se que estaban reunidos allí, los judíos no aceptaron lo que Pablo les dijo. No estaban de acuerdo con que Pablo dijera que Jesús era el Mesías prometido. Claro, los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías prometido. Por eso lo insultaban diciéndole Cristo. Hoy día la gente dice, no, porque yo soy cristiano, porque yo creo en Cristo. Tengan cuidado, porque Cristo, la palabra Cristo es un insulto hacia Jesús. Y el mismo Jesús dijo, no me llamen el Cristo, porque me van a botar de la sinagoga. Jesús relegaba ese nombre, porque Jesús mismo sabía que él no era el Mesías prometido. Pero los religiosos que de este tiempo y los religiosos espiritualistas que existen hoy día, que dicen que son espiritistas y que dicen que entonces que Jesús era el Cristo, que son cristianos porque Cristo era, ellos creen en Cristo. Mire, señores, Jesús no era cristiano. En el tiempo de Jesús, Jesús no tenía ninguna religión.
Él vino con una encomienda de Dios a hablarle a los judíos. Y los judíos no lo aceptaron. Entonces, los que estaban allí no aceptaron lo que dijo Pablo. No, no, eso que usted está diciendo, eso no es correcto. Entonces, lo abucheaban a Pablo, insultándolo y amenazándolo de muerte. Lo amenazaron hasta de muerte por Pablo decir esas cosas. Erasto, por el contrario, aceptó el anuncio de que Jesús era el Mesías tan esperado y trató de apaciguar a los espíritus. Pero fracasó y Pablo tuvo que retirarse del recinto con su ayuda. Quiere decir que salieron corriendo los dos, porque aquellos lo querían linchar. Imagínate, habían matado a Jesús, que cogieran a Pablo y a Erasto y se lo almorzaran también. Entonces, él trató de sacar pecho. Pero acuérdense que Erasto todavía no era el Erasto en espíritu de los que escribieron la codificación. Cosas hermosas que escribió Erasto. Entonces, en esta Erasto, licenciado en Corinto, Pablo se refiere en su epístola a los romanos, en el capítulo 16, versículo 23. Y la segunda epístola dirigida a Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Eso está en la Biblia. La referencia de Erasto, para que usted vea la preponderancia de Erasto en la codificación. Porque el mismo Kardec habló de Erasto muy bien, en todo momento. A pesar de haber votado a favor de Pablo, que se sabe que estaba incorrecto porque Jesús no era el Mesías prometido, Erasto continuó con su prestigio en Corintio, no fue afectado. Y más tarde llegó a ser nombrado obispo de Filipos, cuando por orden del emperador romano fue perseguido, detenido, torturado y asesinado. Le costó la vida ese pensamiento que él tenía, de que Jesús era el Mesías prometido. Entonces fue canonizado y es venerado como el santo del 26 de julio, según el calendario de la iglesia, como Mario Garbosa nos dice en el libro Los Santos de la Iglesia, en la edición Paulina, Ediciones Paulina, página 422. En ese momento de la conferencia nos referimos a la novela histórica de Paul y Stefan, dictado por Emmanuel y psicografiado por Chico Xavier. Se está discutiendo en esa reunión del 2006, donde hay un libro que se llama Pablo y Esteban, ¿verdad? Dictado por Emmanuel y psicografiado por Chico Xavier. Pero mira qué raro. Se está hablando de esos tiempos, pero que no se encuentra nada de Erasto. No habló nada de Erasto. El espíritu de Emmanuel, en una psicografía de Chico Xavier, no habló nada de Erasto. Entonces, sin embargo, se hace la investigación de las obras de la codificación espírita y vemos que Allan Kardec hizo muchas referencias elogiosas a Erasto después de Pablo. Discípulo de Pablo, perdón. En el libro de los Mediums, dejando claro que sus comunicaciones llevan el indiscutible sello de la profundidad y la lógica. Lo que dice Erasto, lo que está predicando hoy en el libro, los libros codificados, hace 158 años, dejando claro que sus comunicaciones llevan el indiscutible sello de la profundidad y la lógica. Quiere decir que ya Erasto cambió su modo de pensar de que Jesús era el Mesías prometido. Y lo certifica el Culano Pires en esta carta que está escribiendo. Entonces hablamos de viajes de Kardec a Lyon, su ciudad natal, y Burdeos, que fue muy bien recibido y honrado por espiritualistas. No era espiritista, habían espiritualistas que creían en contrario a lo que es el materialismo. En ese momento de nuestra conversación, dice el Culano Pires, nos aseguramos de subrayar que Jean-Baptiste Rostaing, en Burdeos, hizo un punto de no ir a la estación del tren para dar la bienvenida a Allan Kardec. Ya estaba molesto. No, viene Allan Kardec para acá, yo no voy para allá a buscarlo, yo no voy a ir a recibirlo.
ni participaron en los homenajes que se han proporcionado en la reunión general de la Asociación de Bordelense, instalación espiritistas de los estudios espiritistas y banquete que se ofreció al distinguido visitante, que era Allan Kardec. Entonces, hacemos hincapié en que no había ninguna razón para que Rostaín no participara, porque era un evento bien esperado, tan esperado en la comunidad. Por otro lado, Rostaín, en una carta a Kardec, había tratado como cabeza espiritualista y lo había honrado a Kardec como que Kardec era el jefe del espiritismo. Había tratado como cabeza espiritual, dejando así en claro que Rostaín era una niña sencilla y como tal tenía el deber de saludar y rendir honores y homenaje a su superior. Los espíritus decían, él tiene que someterse, si el que dirige el espiritismo aquí es Allan Kardec. Y se refirió a Rostaín diciendo, él debe someterse. Reconocer la autoridad de Kardec con la encomienda que tenía. Rostaín también por carta había expresado su deseo de personalmente ir a París para el placer de conocer personalmente a Kardec y fraternalmente estrechar su mano. Eso está en la Revista Espírita de junio de 1861, en la página 182. Finalmente, pero parece que no lo hizo. Dijo que tenía esas intenciones, pero no lo hizo. Envidioso. Le tenía envidia a Kardec. Finalmente, fue para recibir y honrar a un visitante distinguido como Allan Kardec. No solo fue un educador respetado, ya que en su mayoría la misionera era el misionero de la tercera revelación. Ya se le reconocía en ese momento que Kardec era el que representaba la tercera revelación. ¿Cuál es la primera revelación? El decálogo, los 10 mandamientos a Moisés. La segunda revelación, Jesús con su mensaje. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Si te dan esta mejilla, ponle la otra. Si te hacen un mal, paga con un bien. Ama a tus enemigos. Amar, amar y amar. Por lo tanto, no había razón para Rostaín omitirse, pero de hecho se omite. No tenía ninguna razón de él no ir a recibir a Kardec que llegaba. Ahora, dice el Culano Pires, en mi conferencia traté de traer a la mente las razones que lo llevaron a ser omitido. ¿Por qué Rostaín no quiso aceptar a Kardec en ese momento? Si todo el mundo sabía que Kardec era el cheche de la película. En primer lugar, en la epístola de Erasto, que se dirigió a los espiritistas de Burdeos, que Kardec fue el encargado de la lectura y lo hizo con gran satisfacción. Dice en diferentes partes que hemos leído de la revista espírita que Kardec estaba muy emocionado por la carta de Erasto que le estaba haciendo allí a los espiritistas. Como confesó él mismo, dijo Erasto, el miedo no expone a los mentirosos en nuevas trufas que se infiltraron entre ellos. Había una serie de cosas que estaban pasando allí, muy, muy trascendentales, pero era por la situación de Rostaín, que no quería aceptar a Kardec. Va a tener que luchar contra la multitud de espíritus, le dijo Erasto, refiriéndose a Rostaín. Va a tener que luchar contra la multitud de espíritus engañadores que harán todo lo posible para nombrar la división que había entre ellos en ese momento. Pronto se les robaron las comunicaciones abiertamente, de una manera hostil, a las enseñanzas dadas por los verdaderos misioneros del espiritismo, por el espíritu de verdad. Ellos estaban tergiversando toda la información y estaban tratando en todo momento de tergiversar y denigrar el mensaje del espíritu de verdad. Entonces eso lo está diciendo Erasto. Entonces, tratando de justificar su manera perentoria para exponer sus pensamientos, Erasto dijo que tenía que hablar con usted así, porque había que de antebrazo contra un peligro que era mi deber señalar. Vengo a cumplirla. Esa es lo que dijo Erasto. Al final de la carta, Erasto dejó claro
que hablaba en nombre del Espíritu de verdad. En los libros codificados, cuando Erasto habla en el nombre del Espíritu de verdad. Quiere decir que cuando Erasto dice una cosa en la codificación, está avalado por el Espíritu de verdad. Al final de la carta aparece siempre Erasto firmando como el Espíritu de verdad. Bueno, dice el escrito, queridos hermanos, el peligro a que Erasto se refería, y le pedimos a los presentes, y nosotros mismos respondemos, se refería a la aparición de los 4 evangelios. Era lo que estaba escribiendo el señor Rothstein, que dijo que había hablado con Moisés, que había hablado con los 12 apóstoles y con Jesús, y de ahí él creó en esa comunicación mediúnica con la señora Colignon, que era la medium, era la única que hablaba con eso, un solo espíritu. En el espiritismo enseñamos que una sola opinión, eso es irrelevante, no puede ser un solo espíritu, tiene que hablar mucho. Era con lo que él contaba. Los 4 evangelios, que estaba a punto de entrar en el embarazo, ya que el día en que la señora Colignon, que era la medium, en su casa en diciembre de 1861, dio a Rothstein que dictó mensaje por un pseudo evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde quedó claro que Rothstein debe publicar la revelación de la revelación. Eso es lo que dijeron los espíritus allí. Los espíritus de Erasto, no era, pero los espíritus de Rothstein. Eso había que publicarlo. Y Erasto le había quitado la autorización, el mismo Kardec. Entonces, para reforzar su argumento, se citó en la charla esas instrucciones importantes, en 1862, dictadas por Erasto. La psicografía del señor Ambel, que Kardec puso en la tapa del 21 del Evangelio según el Espiritismo. En ellos Erasto emitió un grito de advertencia contra los profetas encarnados falsos y sin cuerpo, diciendo: la desconfianza de los falsos profetas, que es el techo en el tiempo de la renovación, que esto porque muchos impostores, para decirle que hayan sido enviados de Dios, para una mejor fascinación, aquellos que desean, que estaban para engañar, para dar más peso a sus teorías, se apropiaron sin escrúpulos de los nombres sagrados, solo que por mucho respeto a los hombres que se pronunciaban. Ok, luego leemos en su totalidad de las instrucciones de Erasto, titulado Misión de Espiritistas, en el que Erasto, entre otras cosas, dijo: te tiro en la cruzada contra la injusticia. Ir y proscribí esta adoración del becerro de oro, que cada día aún más los diferenciaba. ¿Qué hacen los emboscadas que aman el camino? En adelante, la imposición de la falange de la fe. Me fui lleno de valor e ir a predicar la palabra divina. Capítulo 20, el párrafo 4 del Evangelio según el Espiritismo. Esas son referencias que aparecen ya en los libros codificados. Verdaderamente había un ambiente muy tenso, porque se estaba tratando de denigrar los libros codificados. Después de leer esta hermosa comunicación de Erasto, y Erasto se resume diciendo: va a venir una falange de espíritu en contra de la codificación, tengan cuidado, son mentirosos, son apócrifos, no tienen el aval de los espíritus. Después de esta hermosa comunicación de Erasto, hicimos nuestras observaciones, destacando los puntos que en nuestra opinión creemos que es lo más importante. Entonces concluimos nuestra conversación diciendo: no es así, queridos hermanos. El camino nos señala que Erasto estaba para avanzar en el camino del progreso moral y espiritual. O sea, que el Erasto que había aceptado que Jesús era el Mesías prometido había cambiado. Ahora venía con una visión diferente, y era una misión con el Espíritu de verdad. No podemos estar quietos, inactivos, indiferentes a todo esto. Siempre debemos dar ejemplos de la solidaridad, la comprensión, la buena voluntad a nombre de nuestros semejantes. Por eso, por otro lado, también debemos dedicarnos en cuerpo y alma a la divulgación del espiritismo. Sí, el verdadero espiritismo, codificada por el maestro Allan Kardec,
que esto no es rontanguismo, o sea, esto no es de Rotain, es lo que se dijo los espíritus superiores, Allan Kardec, puros y perfectos. Y dice, si el verdadero espiritismo, codificado por el señor maestro Allan Kardec, que esto no es rontanguismo. Entonces, dice el señor Herculano Pires, la Federación Espírita de Brasil y de su Consejo Federativo Nacional, amordazado por el Pacto de Oro, el abogado este rontanguismo, que la gran misionera de Lyon, a ponerlo en vez de en marcha en el año 1868, fue su última obra en Génesis. Que para esto tenemos mucho que estudiar las obras básicas del espiritismo, porque solo entonces seremos capaces de enfrentar oponentes y no huir nunca más a la discusión de la controversia, según lo prescrito en Lyonais, maestro, cuando dijo, no hay controversia, antes de que nunca se vuelva atrás, es la discusión seria de los principios que profesamos. Cuando yo hago estas defensas férreas en contra de todos aquellos que están cambiando los conceptos del espiritismo, yo me hago eco de ese llamado de Erasto, de que debemos aunque haya controversia, enfrentarnos a la situación y poner nuestros puntos de vista y no dejarlo que simplemente porque una persona que es muy ilustre y muy reconocida en el mundo cambie los conceptos del espiritismo porque es famoso. El ser famoso es porque tiene mucha exposición y lo han visto muchas personas, pero eso no significa que esté correcto y pueda cambiar los conceptos del espiritismo. Le toca a usted y a mí evaluarlo, ¿verdad? Eso se sale de los conceptos que ya están establecidos y se han defendido por Kardec, el espíritu de verdad, por Dios y por los mismos espíritus. Recordemos también, mis hermanos, la instrucción de retroiluminación del espíritu de San Luis, quien dijo, nadie está prohibido para ver el mal, que el mal existe. La hipocresía desenmascarará y el presentar al mentiroso es un deber que tenemos que cumplir. Eso está en el Evangelio según el espiritismo, escrito por otro espíritu que se llamó San Luis, que fue un rey de España, de Francia. De hecho, el noveno rey de Francia se llamó San Luis. La mamá de San Luis fue canonizada y San Luis fue canonizado también por la Iglesia Católica. Esta es la muestra de la misión de los espiritistas que debemos tener. Y esto lo presentó ¿quién? Herculano Pires. Esta es la referencia de que nosotros tenemos una misión de defender los postulados del espiritismo. Con esto yo he tratado de presentar inicialmente de quién era Erasto. Y sabemos que en la historia de la Biblia nos aparece Erasto allí en 1 Corintios, aparece también en Timoteo, donde Pablo, de una manera de muchos elogios, presentó a Erasto. Ese es el mismo Erasto que escribió los libros codificados y que tenemos áreas y temas hermosos explicados por él y que no tienen que ver nada con la religiosidad y no tienen que ver nada con lo que dijo en la Biblia. Entonces, tenemos Pablo el apóstol, ¿verdad? En los libros codificados. ¿Qué tenemos? Cosas que dijo Pablo, contrario a lo que le estaba diciendo en la Biblia, que es lo que yo quiero presentar. Tender hacia la unidad divina. Tal es el objetivo de la humanidad. Para alcanzarlo, 3 cosas son necesarias: la justicia, el amor y la ciencia. 3 cosas se oponen y son contrarias a él: la ignorancia, el odio y la justicia. Este es el Pablo del apóstol escribiendo en los libros codificados. Ese tono es diferente a lo que él presentaba en la defensa que hacía allí de los cristianos y que presentó, porque él fue uno de los propulsores de la palabra Cristo. Se presenta más de 500 veces la palabra Cristo en el Nuevo Testamento, y es porque Pablo tenía un interés de hacer ver que Cristo era el Mesías prometido. En efecto, en verdad os digo que faltáis a esos principios fundamentales al comprometer la idea de Dios mediante la exageración de la severidad. Lo comprometéis doblemente al dejar que penetre en el espíritu de la criatura la suposición de que en ella hay más clemencia,
mansedumbre, amor y auténtica justicia, que las que atribuía al ser infinito. Estos son una carta que escribió Pablo el apóstol, que ustedes la pueden ver en los libros codificados. Me parece que eso está en el libro de el Evangelio según el Espiritismo. En verdad os digo, cesad de establecer un paralelo en cuanto a la eternidad entre el bien, esencia del creador, y el mal, esencia de la criatura. Hacerlo significaría crear una penalidad injustificable. Afianzad, por el contrario, la disminución gradual de los castigos y de las penas mediante las transmigraciones, y consagraréis mediante la razón aliada del sentimiento la unidad divina. Aquí Pablo no habla de Jesús como Dios. De hecho, ni lo menciona en muchas ocasiones. De hecho, en las cartas que escribió, aquí tengo una, aquí tengo otra, tengo dos cartas de Pablo el apóstol en los libros codificados. Lo que yo quiero hacer es esto, enfatizarlo, es que ustedes puedan decirle a las personas, pero ven acá, si Pablo es el mismo que escribió en los libros codificados. Esos libros que están ahí fueron escritos por Pablo también. A, E, I, O, U van a venir. Eso está todo en el libro de El Evangelio según el Espiritismo. La carta de Pablo, el apóstol, en Lyon, en 1861. Como espíritu, él estaba como espíritu en 1861. Contestando la pregunta de la muchacha que dijo que por qué Jesús llegó en aquel tiempo, no llegó después o antes, es que se tenía que madurar toda esta información por 1800 años para que pudiera lograr, lograr que las personas maduraran en ese conocimiento. Entender el mensaje, porque en aquel tiempo lo tergiversaron. Y eso está explicado en el libro de Génesis por Allan Kardec. Porque se le preguntó lo mismo, pero ¿por qué? Esa pregunta que ella hace no es una pregunta boba, es una pregunta muy inteligente. ¿Por qué en ese momento y no fue antes o fue después? Kardec se lo preguntaron y Kardec dijo, porque en ese momento tenía que pasar para que pasara un tiempo de madurez. Porque saben que los espíritus, o los discípulos dijeron que ellos no iban a ver muerte hasta que vieran a Jesús que viniera por segunda vez. Ellos creyeron que Jesús, antes que ellos murieran, Jesús iba a aparecer nuevamente por segunda vez. Estaban equivocados. Esa es la primera profecía, falsa profecía de los mismos discípulos, que decían que ellos iban a ver a Jesús nuevamente y que iban a ver a Jesús que llegara y se lo llevara a las nubes. Eso no se dio y nunca se ha dado ni se dará, porque ese no es el concepto que el espiritismo enseña. Eso está en el Evangelio según el Espiritismo. También tenemos instrucciones de los espíritus. Sin caridad no hay salvación. Eso lo dijo, eso lo escribió Pablo. Cuando ustedes hablan de que sin caridad no hay salvación, lo escribió en los libros codificados Pablo el apóstol. Y dice, el número 10 del capítulo, me parece que es 27, déjame ver aquí. No capture eso. Sin caridad no hay salvación. Número 10. Hijos míos, en la máxima sin caridad no hay salvación, están contenidos los destinos de los hombres en la tierra y en el cielo y en la tierra, porque a la sombra de este estandarte vivirán en paz en el cielo, porque los que la hayan practicado encontrarán gracia ante el Señor. Esta divisa es la antorcha celeste. Déjame decirle una cosa. Los que son racionalistas están en contra de esta aseveración. Ellos no creen que deba existir en los libros codificados esta expresión de que sin caridad no hay salvación. Porque eso significa que hay salvación y que la salvación viene como consecuencia de Jesús. Y no es así lo que Pablo quería decir. Y eso está bien explicado. Ya yo hice un video sobre ese punto antes de hablar de esta orientación que quiero darle. O sea, no tiene el mismo significado que dicen los científicos del espiritismo. Y dice, cuando él se refiere al cielo y esas cosas, es que hay una armonía en el mundo espiritual donde todo el mundo va a llegar. Y ya él había llegado y entonces regresa a decirnos, ese es el proceso. Y cuando hablamos de salvación, no estamos hablando de salvación por la limpieza de los pecados por la sangre de Jesús. Es porque cuando nosotros conocemos que el hacer el bien es lo correcto, nuestro espíritu adelanta. Y cuando tu espíritu adelanta, tú eres salvo de quedarte ahí patinando
y estando vidas y vidas sin poder adelantar tu espíritu. Porque el espíritu no retrograda, eso lo hemos dicho, ¿verdad? Pero se puede quedar patinando sin adelantar. Solamente adelantar en la parte que de instrucción, de conocimiento, pero no en la parte moral. Y hasta que no entre en ese carrito que se llama la moral, no adelanta el espíritu. Entonces, esta divisa, o sea, ese permiso para ir a visitar el cielo, es la antorcha celeste, la columna luminosa que guía al hombre en el desierto de la vida para conducirse a la tierra prometida. Brilla en el cielo como una aureola santa en la frente de los elegidos, y en la tierra está grabada en el corazón de aquellos a quienes Jesús dirá, id a la derecha vosotros los bendecidos de mi Padre. Les conoceréis por el perfume de caridad que esparcen a su alrededor. Nada expresa mejor el pensamiento de Jesús, nada resume mejor los deberes del hombre que esta máxima de orden divino. El espiritismo no podría probar mejor su origen quedándose por regla, porque solamente os evitaría el hacer el mal, sino que os hará hacer el bien. Cuando se habla de salvación, se está hablando de hacer el bien, de que te quitas de hacer el mal, porque mientras estés haciendo el mal, no adelanta tu espíritu, porque no hasta una virtud negativa, sino que es necesario la acción de la voluntad. Para no hacer mal, basta muchas veces la inercia y la indiferencia. Amigos míos, dar gracias a Dios que ha permitido que pudieseis gozar de la luz del espiritismo. No porque los que la poseen puedan ser los únicos que se salven, sino porque ayudándoos a comprender mejor las enseñanzas de Cristo, hace de vosotros mejores cristianos. Haced pues que el velo de Cristo hace de vosotros mejores cristianos. Haced pues que el veros se pueda decir que el verdadero espiritista y verdadero cristiano son una cosa y una misma cosa, porque todos los que practican la caridad son los discípulos de Jesús, cualquiera que sea el culto a que pertenezca. O sea, se induce a hacer la caridad, porque ese es el bien que tenemos que hacer para adelantar nuestro espíritu. De esa es la manera que se habla de sin salvación. Bueno, la expresión, Laura. Si no hay caridad, no hay salvación. Si no hay caridad, no hay salvación. No hay adelanto del espíritu. Ok, pero entonces nos vamos a Juan el Evangelista. ¿Qué dice Juan el Evangelista? Juan Evangelista, en su presentación, una sola presentación en los libros codificados, nos habla en todo momento que probemos los espíritus. Siempre que tengas una comunicación espiritual, debes probar los espíritus. Y esa es la participación que tenemos de Juan Evangelista. Ahora, la pregunta que viene es, una sola carta escribió, una participación tuvo Juan Evangelista en los libros codificados. Y en todo momento se refirió a que probáramos los espíritus cuando recibíamos una información de los espíritus. Está hablando del mundo espiritual. En ese tiempo él no lo habló, en el tiempo que estuvo con la Biblia. Pero ¿qué pasa? El resultado de lo que hizo Juan Evangelista en la Biblia es el Apocalipsis, primordialmente, que habla de juicio. Habla de unas plagas que se iban a dar. Habla de un rapto. Habla de Armagedón. Todo ese tipo de cosas del futuro, de un juicio final. 72 hombres, como dice el libro de No Solar, que aparece 72 hombres allí. Todo eso era católico. Y nos lo quieren poner como de parte del espiritismo, ¿no? Ahora, para contestarle a Migdalia, mi amiga que está en el foro, que toda esa parte que es profecía del futuro, en el espiritismo no enseñamos eso. Nosotros enseñamos que el alma tiene un proceso evolutivo, donde viene a encarnar, no viene a redimirse para que la sangre de Jesús la sane o la salve, sino que viene a progresar, a desarrollarse, a ser mejor hoy que ayer. Y su espíritu, esa alma,
encarnada tiene todas las oportunidades necesarias para lograr llegar a adelantar el espíritu. Y el proceso del alma adelantar el espíritu para llegar a ser puro y perfecto como Jesús no tiene que ver nada con el Apocalipsis. No tiene que ver nada con lo que Juan dijo allí. ¿Qué quiere decir? Que se ha cumplido lo que se dice en el ítem 868 y el ítem 300 del libro de los medios y el ítem 868 del libro de los espíritus, de que no hay predicciones del futuro. El espiritismo no enseña predicciones del futuro. ¿Por qué aparece en la Biblia? Porque Juan el Bautista, pero Juan el Evangelista, tuvo un sueño y creyó que esa era la palabra de Dios, que él tenía que decirlo y lo puso por escrito. Pero eso no significa que eso sea real, porque ninguna de esas profecías se han cumplido. Y si se han cumplido una que otra, no es un indicativo de que era el propósito de Dios a la humanidad, de llevar al mundo a un proceso de un juicio final, porque eso no lo enseña el espiritismo. Nosotros no enseñamos juicio final, nosotros enseñamos expiación. Y expiación es que tú tienes que venir en cada encarnación a tú limpiar y a tú liquidar esas deudas que tenías del pasado, por la ley de causa y efecto. Y cuando tú logras eso, lo logras ¿cómo? Por el espiritismo. ¿Qué dijo Pablo? Por el espiritismo, que podemos lograr ese avance del espíritu. Con esto termino esto. Hemos hablado de Erasto, que era un discípulo de Pablo y si tú te pones a mirar en los libros codificados todo lo que escribió Erasto, te vas a dar cuenta la contribución tan grande que él le dio al espiritismo. El que te venga a hablar de que el espiritismo no tiene que ver nada con la Biblia, le dices, estás equivocado. Porque el espiritismo, los autores primordiales que tiene el espiritismo, vienen de lo que escribieron en la Biblia. Específicamente Erasto, uno. Pablo, el apóstol, y Juan Evangelista. Entonces quiere decir que lo que predicó Juan Evangelista no fue lo mismo que dijo en Apocalipsis. Quiere decir que él completamente desechó la idea del Apocalipsis. El espiritismo no enseña Apocalipsis, no enseña Magedón, no enseña juicio final, no enseña plagas destructoras, no enseña a un Dios vengador, que lo presentaba el mismo Juan Evangelista en lo que él escribió. Entonces, con eso yo creo que te contesto bastante bien, Amigdalia, de que separemos todo lo que se nos ha dicho de juicio final relacionado a lo que dice la Biblia, porque nada de lo que la Biblia dice está conforme al plan de Dios a la humanidad. ¿Cuál es el plan de Dios a la humanidad? Expiación, reencarnación, mejorarte, ser mejor hoy que ayer, para que puedas obtener, ¿qué? Ascendencia moral, para que pueda ser espíritu puro y perfecto, sin ningún tipo de clasificación especial, ni separación de nadie, ni hacer excepciones a las reglas, sino que todos llevamos a que seamos ¿qué? Espíritus puros y perfectos. Y cuando llegas a ser puro y perfecto, ¿qué pasa? Te toca ir al seno de Dios. ¿Y qué es el seno de Dios? El regazo de Dios, lo más cerca de Dios. Ya yo prediqué sobre eso, que es el seno de Dios. Y lo dice el ítem 113 del libro de los espíritus, que habla de que los espíritus puros y perfectos, cuando van al mundo espiritual, ¿van a dónde? Al seno de Dios. Y ahí es donde aspiramos todos. No nos rompamos mal la cabeza de que aquí va a venir juicio, de que hay 72 hombres, de que son 142.000 o 144.000 los que se van a salvar, según dicen los religiosos, de que el diablo nos va a llevar y que el infierno nos va a engullir. Esas cosas son religiosas que no tiene que ver nada con lo que el proceso espiritual y evolutivo. Hoy hemos hablado de que esos insignes contribuyentes de lo que se llama la Biblia también rectificaron, cambiaron y son responsables de los contenidos de los libros codificados. Ok, con eso termino este video. Gracias. Ok, Laura. Hemos terminado un videito aquí muy bueno.
Hola amigos, mi nombre es Fran Montañez de la página Soy Espírita, soy espiritista. Estoy en este momento aquí para darle las gracias por usted haber visto este video que acaba de concluir. Este video que le presentamos a ustedes pertenece al esfuerzo que estoy haciendo hace 4 años para divulgar lo que es el espiritismo. El espiritismo es una filosofía noble que se ha establecido con el propósito de decirle a la humanidad lo importante que es el adelantamiento espiritual. Yo deseo que esta información que estamos divulgando sea de beneficio para ti. Debo tener muy claro, establecido ante ustedes, que el espiritismo no es hablar con los muertos, no es hechicería, no es brujería, no es hacer rituales, no es religión. El espiritismo no es ninguna religión, no tiene dogmas, no pide diezmos, no pide ofrendas, está por completamente desvinculado de cualquier interés económico. Es bien difícil en este tiempo poder decir estas cosas, pero yo lo digo con mucha honradez y con mucha deferencia, porque cuando tú estableces un interés económico en algo que tú trates de presentar espiritualmente hablando, ya eso se constituye como un mercader espiritual. Nosotros no somos mercaderes espirituales, el espiritismo no pretende eso. Dicho sea de paso, el libro de los espíritus nos dice en la introducción del libro de los espíritus, en prolegómenos específicamente, que los espíritus buenos se acercan a donde no hay interés. Cuando hay un interés económico, ellos se alejan, los buenos espíritus. Y nosotros pretendemos llevar un mensaje espiritual avalado por espíritus puros y perfectos, al nivel de Jesús. Predicamos el mensaje de Jesús. Jesús y su mensaje es lo más preponderante en el espiritismo. Constituye a que el espiritismo sea un espiritismo consolador. Como mismo Jesús lo dijo en los evangelios, de que iba a venir un consolador. El consolador se presentó en 1857, que es el espíritu de verdad, se le presentó a Allan Kardec y tuvimos como consecuencia y experiencia tener esos libros codificados, esos 5 libros que hemos mencionado anteriormente. Quiero exhortarles a ustedes que esta divulgación, deseo que me den, se suscriban a mi canal de Soy Espírita. Y de esa manera, pues ustedes van a tener la oportunidad de que cada vez que yo publique un video, usted pueda ser notificado y se le dé la oportunidad de que vea los videos de inmediatamente que están publicados. Se están publicando a favor de unos 2 o 3 videos cada 2 o 3 días. Y estamos llegando al mundo entero con este mensaje hermoso de la codificación espiritual. Quisiera mencionarles que si usted desea compartir este video con alguna persona, lo puede hacer, pero que principalmente se pueda suscribir para que podamos tener constancia de que usted está viendo los videos. Agradezco mucho la sintonía, muchas personas ya nos conocen por el mensaje que llevamos. El mensaje es circunscrito a lo que es la codificación espírita, lo que es el espiritismo. Las palabras espiritistas, espiritismo y medium vinieron a salir a la luz en 1857 a través del libro de los espíritus. O sea, antes de eso no había esas palabras en existencia. Y cualquier persona que hoy día, este libro, nos da la evidencia de que por primera vez esos términos fueron acuñados y fueron presentados al público. Cualquier persona le puede decir a usted que es espiritista, porque habla con los espíritus. Pero la mejor forma de uno saber si son espiritistas de la parte de Allan Kardec, que fue lo que estamos nosotros presentando, es cuando la persona dice si cobra dinero o no cobra dinero. Esa es la parte esencial. Nosotros no cobramos dinero. Y cualquier persona que diga ser espiritista y cobre dinero, no es lo que nosotros, no es lo mismo que estamos predicando. Los temas que yo estoy presentando a través de las redes sociales y los videos que estoy publicando en YouTube y en mis artículos de Blogspot, es muy fácil de que tú puedas conseguir temas relacionados al espiritismo, simplemente colocando en tu ordenador, en la parte de búsqueda, vamos a suponer que tú quieres hablar de la obsesión o la mediunidad medium. Tú pones medium y pones al lado soy espírita, lo voy a poner aquí. Y con esa información inmediatamente te va a salir a ti en la pantalla los libros, perdón, los videos que se han desarrollado, se han grabado con relación a esos temas.
Además, puedes ir a Google en una búsqueda también, y en esa búsqueda, si vas a, digamos, a YouTube, solamente pones la palabra clave de lo que tú quieres buscar y pones al lado Soy Espírita y aparecen los videos que yo he escrito sobre eso, sobre muchos temas del espiritismo. Son aproximadamente 400 videos que se han colocado. Y además tú puedes ir a Google, y en Google puedes poner también lo mismo en la barra de búsqueda, y ahí te va a aparecer cualquier tema de lo que tú entiendas que son importantes para ti en el espiritismo. El espíritu protector, cómo conocerlo, las curaciones, lo que significa la obsesión, la mediunidad, todos esos temas que son importantes y son definitivos en el espiritismo, te los hemos hecho fácil para que tú los puedas conseguir. De igual modo, por ejemplo, términos importantes como es la reencarnación o el alma inmortal, son términos que inmediatamente van a salir ahí cuando tú das la búsqueda, y ya son temas desarrollados para el beneficio tuyo. Promovemos la creación de nuevos grupos de estudio de la codificación, para que vayan poquito a poco aprendiendo lo que dijeron los espíritus, y nos ha dado muy buen resultado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bien común. Jesús dijo: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y entonces ese mensaje tan lindo y tan conmovedor, que es el del espiritismo en sí, es lo que nosotros presentamos. El mensaje de Jesús: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Qué más predicó Jesús? Si te dan esta mejilla, pone la otra. Perdona al que te hizo mal. Perdona 70 veces 7, si es necesario. También Jesús nos ha enseñado que amemos a los enemigos, que no tengamos rencor contra nadie, que no mintamos, que no hagamos falso testimonio. Todo ese tipo de cosas, que son cosas que verdaderamente engrandecen el espíritu y te ayudan a ti a crecer como ser humano. ¿Qué ocasiona eso? Que tú obtengas lo que se llama el adelantamiento espiritual. Para eso es que hemos estado aquí, o hemos venido a encarnar en esta tierra, para nosotros adelantar este espíritu, que es un alma inmortal, que puede trascender los tiempos y puede pasar las barreras del tiempo y de la muerte. No, el alma nunca va a morir, el cuerpo sí. Y se justifica que por medio de la reencarnación, esa alma pueda volver a restituirse en un cuerpo nuevo, y que pueda seguir en un proceso de adelantamiento, de mejoramiento como ser pensante, que es el alma, en nuestro pensamiento, y que Dios nos lo ha dado para nosotros existir por siempre. Somos eternos, no hay límite en la vida, pero lo que cambia son nuestros cuerpos, nuestras envolturas. En muchas ocasiones vamos a encarnar como hombre o como mujer, dependiendo de las veces que sea, lo que se necesite para que esa alma que está aquí dentro, que nunca muere, lo que haga es que se adelante y llegue a un nivel espiritual, al nivel de Jesús, un nivel de pureza espiritual. Eso es lo que presentamos. Y quisiera pues decirte y darte las gracias por haber visto este video. Muchas veces los videos son un poquito largos, han llegado hasta 2 horas, pero si tú eres una persona que está buscando la información que te puede ofrecer el espiritismo, muchos de esos temas vale la pena, aunque sea viendo el video poco a poco, que lo tomes en consideración. Agradezco mucho tu sintonía. Espero pues que una vez más puedas seguir viendo mis videos, y que si tienes algún argumento, alguna pregunta, o alguna condición o alguna situación que tú consideres que no entiendes o que no estás de acuerdo, con mucho gusto escríbeme a este email, que se llama soyespirita1@gmail.com. soyespirita1@gmail.com. Y así te puedes comunicar conmigo. Ha sido un verdadero honor. Me puedes conseguir en Facebook por la palabra clave de Soy Espírita. También me puedes conseguir por Fran Montañez. Y así podemos establecer una linda oportunidad de conocernos y puedan aprender las bondades del espiritismo. Espero que esto haya sido de motivación para que puedas conocer mucho más de lo que nosotros tenemos que ofrecer. Gracias. Soy espírita y el bien yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la
enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo.
Mirar, ya sabemos, todos los que han leído la Biblia saben cuáles fueron las contribuciones de Pablo y las contribuciones de Juan Evangelista en la Biblia. Cómo ellos miraban la Biblia y cómo es el pensamiento de los religiosos y los cristianos el día de hoy. Cristianos católicos y los que son protestantes, en términos de lo que dice la Biblia, de lo que iba a ocurrir y de lo que ellos dijeron. Pero yo quiero hacer una comparación y leerle algunos extractos de lo que ellos escribieron para los libros codificados. 150 años después, perdón, 1800 años después de que habían contribuido para lo que es la Biblia de aquel tiempo. Vamos a hablar de Erasto. ¿Quién era Erasto? Señor Herculano Pires nos da una historia muy linda, muy bella, muy profunda de la participación de Erasto. ¿Quién era Erasto? ¿Qué relación tenía con Pablo, el apóstol? El que conocemos, el que se cayó del caballo. Voy leyendo aquí algunas cosas. Erasto, uno de los espíritus más importantes de la codificación, defendió a capa y espada la codificación, los libros codificados. El día en los tiempos que estaba Kardec publicando el libro de los espíritus, el libro de los mediums, el libro de evangelización del espiritismo, Erasto tuvo una gran participación. Escribió una carta que se llama la Carta de Erasto para denunciar a espíritus mistificadores. Mistificadores son mentirosos, embusteros, o embusteros que tratarían de atacar a los libros codificados, a la codificación, a la tercera revelación, claramente demostrados, desenmascarados por el mismo Erasto, por el Espíritu de Verdad y por Allan Kardec. Erasto, uno de los más importantes contribuyentes en la revelación del espiritismo, pues junto al Espíritu de Verdad se encargaron con otros espíritus presididos por el Espíritu de Verdad para dar lo que es la codificación, los libros codificados, lo que es el espiritismo. Erasto, sintiéndose muy preocupado por lo que Juan Bautista Rostaing, un muy reconocido abogado de Burdeos, en Francia, que cuando vio que Kardec estaba teniendo un éxito rotundo con la difusión de lo que es el libro de los espíritus, antes de que se publicara el libro de los mediums, vino con una idea apócrifa. Apócrifa es falso. Y quiso decirle a Kardec que él había tenido unas comunicaciones mediúnicas con Moisés, con los 12 apóstoles y con Jesús. Y el resultado del trabajo que él estaba recibiendo mediúnico, que no era en él, era en una medium que él tenía, una sola medium, un solo comentario, una sola opinión, que era la revelación de la revelación, de que iba a venir, de que se estaba dando en el momento que se está dando la revelación, otra revelación más, a él. O sea, eso se da claramente que era un envidioso y era un embustero, porque eso no tiene justificación, porque el mismo Erasto le dijo, eso no es correcto, eso es apócrifo. Se lo dijo Erasto, el espíritu. Esa carta era un presagio que Erasto nos avisó de la falange de espíritus mistificadores que surgirían luego de Jean-Baptiste Rostaing. Él no solamente los apercibió de Jean-Baptiste Rostaing, que estaba allí presente con la medium y escribiendo los cuatro evangelios que él decía, avalados por Moisés y por los 12 apóstoles y por Jesús, y el espíritu le dijeron, eso no es cierto. Lo desmintieron. Le dijeron, usted es un embustero. Esa información no es correcta, la que usted está diciendo. Y él se sintió ofendido. Como muchos tú le dices una verdad del día de hoy y se sienten ofendidos, ¿no? ¿Ofendido? ¿Por qué te sientes ofendido? Si tu comportamiento es de un idólatra, estás idolatrando personas. El comportamiento que tú estás haciendo no es de un espiritista. ¿Por qué te tienes que sentir ofendido? Entonces, él se había preocupado, Erasto, de que venían espíritus mistificados. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos de bien, de la humanidad.
Yo tengo aquí una presentación. Voy a hablar primero de la carta de Erasto. Y también voy a hablar de Pablo Apóstol, que hemos tratado de empezar en varias ocasiones y no he podido. Pero tengo bastante información ya digerida para ustedes. Este es Fran Montañez de la página Hablamos de Espiritismo por Ustream. Quiero hablar de tres personajes muy importantes en lo que se llama contribuyentes de lo que es los libros codificados. Esta educación que voy a dar, tengo las 6:41, tiene propósito de que muchos de nuestros amigos que están viendo esta programación, ustedes se puedan defender de aquellos que hablan mal del espiritismo y que hablan mal de la codificación. Esta información que estamos dando nadie la predica. Se dedican más tiempo a otras cosas que no tienen que ver nada con lo que deberíamos ser dignificar nuestra filosofía. Y nuestra filosofía se basa en los 5 libros codificados, que eso lo hablamos cada rato, ¿verdad? Entonces, tenemos que, por un lado, existe la Biblia de los cristianos. Pero si le añade a eso que los musulmanes también tienen su libro sagrado, el Corán. Y por el otro lado tienes a los judíos que tienen el Tanakh y tienen también lo que se llama el Torah. Los hindúes también tienen su libro sagrado. Pero todos tienen, en cierta manera, un origen que viene, y lo podemos resumir de lo que aparece en la Biblia, de los cristianos. Allá aquellos que se peleen. Soy espírita y el bien yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Esas cosas, si sí o no existe eso, o si hay alguna afinidad entre una cosa y la otra. Sí, todos ellos piensan que existe el diablo, que existe la maldad, el juicio final. Reconocen a Jesús, reconocen a Pablo, a Juan Evangelista. Y cuando hablamos de Juan Evangelista, hablamos del que escribió el Apocalipsis, el que escribió Almagedón, todas esas cosas que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis.
y el que escribió sus cartas relacionadas al amor que él sentía por el mismo Jesús. Dicen que los escritos de la Biblia, que Juan era el discípulo amado de Jesús. Juan era tan y tan amoroso que se le acercaba y dormía en el pecho de Jesús. Esa era la percepción que había de que era una persona bondadosa y de mucho amor. Entonces él escribió el libro que se llama el libro de Apocalipsis y viene como surge como consecuencia de un sueño que él tuvo en la isla de Patmos. Fue tan impresionante para él que lo puso por escrito y se establece en la Biblia como el juicio final, Apocalipsis, los acontecimientos futuros, la segunda venida de Jesús, todo ese tipo de cosas que no tiene que ver nada con el mundo espiritual. Fue un mal sueño, fue una pesadilla. Porque las cosas que se dicen allí no tienen que ver nada con lo que el mundo espiritual enseña. Ahora, a la misma vez que estaba Juan, estaba también uno de los contribuyentes de los libros codificados, se llama Erasto. Erasto en todo momento se refiere, cuando él hace sus presentaciones en los libros codificados el día de hoy, cuando se refiere al Espíritu de verdad, con el concurso del Espíritu de verdad, con la anuencia del Espíritu de verdad. Vamos a hablar primero por parte. Primero vamos a hablar de Erasto, después vamos a hablar de Pablo el apóstol y después vamos a hablar de Juan el evangelista. ¿Qué es mi propósito?